Quiero invitarle a que tome su Biblia y vayamos juntos al al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, por favor. Vamos a estar en ese texto, en ese pasaje muy conocido por ustedes. Esta es la tercera y última enseñanza de esta serie de 3, ¿verdad? Y solamente para recordar, o si alguien estuviese aquí que no ha asistido a las anteriores, hemos estado hablando acerca de los 3 enemigos de nuestras almas como creyentes, como cristianos. Hemos estado exponiendo de qué manera estos enemigos trabajan y operan, disminuyendo nuestra calidad de vida, afectando nuestra calidad de vida. Y el análisis de cada una de estas que hemos visto en las anteriores semanas, creo que no es algo agradable cuando uno descubre que las fuerzas espirituales malignas, los demonios, entiéndase, que como dijimos en una de las pláticas, son una realidad que el mundo no cree, y lo peor de todo es que la iglesia no lo cree, ni siquiera cree que existan. Cuando estas fuerzas y la influencia que tiene el sistema de valores del mundo sobre nuestras vidas es una realidad que nos ha afectado. Yo me he dado cuenta que en las últimas 2 predicaciones, enseñanzas, veo en ustedes inevitablemente que hay un impacto emocional, y no puede ser otra la explicación que el descubrir cómo has sido afectado o afectada, y que muy probablemente tu realidad es el resultado de estas influencias tan perversas sobre tu persona, quizás, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, y eso no es agradable. Pero es muy importante que lo descubramos. Le voy a decir como médico, cuando una persona enferma y tiene una enfermedad grave o de mal pronóstico, cuando se sabe enferma de tal patología, ¿verdad?, que le está afectando, esa persona tiene una angustia muy grande. No sabe cuál será el futuro. Cuando el médico le descubre y le dice: señor, señora, usted tiene esta enfermedad, y entonces usted se asusta, viene un momento de mucha seriedad en su vida, comienza a analizar hasta donde usted puede las circunstancias, y entonces el resultado de eso es mucha angustia, mucha incertidumbre. Quiero pensar que lo que ha estado pasando en ustedes al estar descubriendo sus enfermedades, por supuesto que esto me sucedió a mí antes que a ustedes. Cuando me refiero a ustedes me incluyo, porque es un asunto de naturaleza. Pero cuando estamos descubriendo que usted tiene una enfermedad, que usted tiene una condición, quiero pensar que sus reacciones que he visto, porque hasta por teléfono me han llamado, por mensaje, para decirme sus impresiones, decía, quiero pensar que es algo paralelo, semejante a lo que estoy diciendo, como cuando el médico te dice: tienes una enfermedad muy grave.
Pero el propósito no es que usted quede en ansiedad y angustia o depresión cuando estamos exponiendo una realidad. Qué bueno, qué importante es que haya un diagnóstico a tiempo, ¿cierto? Qué importante es que haya un diagnóstico a tiempo. Qué importante es que no te vengan a decir usted está invadido de cáncer en 4º grado y no tiene remedio. Eso sería crítico. Eso sería ya, ¿para qué? ¿Ya para qué? ¿Sí me estoy dando a entender? La intención no es molestarle. Hubo un mensaje que me pareció que era más molestia que otra cosa, ¿no? Claro, con el respeto, ¿verdad? Que me merezco, me lo hizo el comentario, pero vi una gran molestia en ese mensaje. Agradezco el mensaje, lo agradezco, pero aclaro esto porque no voy a decir quién, Moni. No. Lo que quiero aclarar es que el espíritu y la intención de estas enseñanzas no es molestarle. Comencé diciendo que es como los hijos. El pastorado es una paternidad, mi hermano. Si a usted le importan sus hijos, hace acciones para corregirlos, si no, no los ama. Si usted no hace acciones para corregir a sus hijos y que se enderecen, usted no los ama. Yo les amo, hermanos. Como pastor de ustedes, créame, les amo. Y estoy preocupado. Y a eso obedece que me estoy dando a la tarea. Para mí sería como quizás un poco más agradable y sencillo predicarle un poema o recitarle un salmo y que usted se vaya contento y que piense que soy lindo. Crecería mi popularidad, mi rating se iría hacia arriba. A mí no me interesa el rating, a mí me interesa que usted conozca la palabra, que usted sea alimentado y que usted reflexione y si logramos a través de esto hacerle comprender que el diagnóstico suyo, por malo que parezca, tiene todavía remedio, hay terapia para usted, hay alivio, hemos ganado. ¿Sí está claro? No quiero ofenderle en ningún sentido. Usted no le va a decir al doctor que le dice que tiene una enfermedad difícil, no le va a decir, me está usted ofendiendo, ¿verdad que no? Por mal que le parezca lo que le está diciendo. Usted finalmente le paga sus honorarios y le dice, doctor, gracias. Porque sabe que lo que hizo es algo positivo para usted. Quiero que lo vea de esa manera. Amén. Si usted piensa que tengo un discurso personal para usted, en lo particular, como se me ha expresado, es que me siento personalmente agredido, para eso lo hice. Sí, es para usted, pero no es para agredirle, es un intento de ayudarle. ¿Está bien? Si usted dice, no me ayudas, está bien, lo acepto, pero es una tarea. El cuidar, el proteger, jamás ha sido una tarea fácil. Hay quienes renuncian a eso. ¿No conoce padres usted que se desentienden y dicen pues, que hagan lo que quieran? Porque no es fácil. Es más fácil que hagan lo que quieran a que yo enfrente, a que yo corrija, a que yo dirija, a que me les ponga enfrente. Es más fácil decir pues, haz lo que quieras. Pero no somos esa clase de padres, ni usted ni yo. Trabajamos y nos preocupamos y dirigimos y tomamos acciones específicas, a veces no agradables, pero es nuestro deber delante de Dios. ¿Está conmigo? Sí. Bien, vamos a hablar acerca del tercer enemigo, gran enemigo de
nuestras almas, que atenta contra nuestra vida de fe, contra nuestra vida cristiana, vamos a ver que es la carne. Yo le pregunto a usted, ¿quién de los tres enemigos que he mencionado, que son el diablo, el mundo, y ahora vamos a ver la carne, pero que usted conoce en mayor o menor medida, ¿quién piensa usted que es el más grande de sus enemigos? La carne. Ni el diablo, ni el mundo. Es la carne. Aquí es donde se atora la vida. Aquí es donde, si no brincamos este capítulo y triunfamos sobre ella, se atora la vida y la gente se pierde. Es susceptible de perderse. Vamos más que, usted sabe bien qué es la carne, no voy a dar un discurso sobre la carne. Lo que quiero hacer es un análisis bíblico sobre la naturaleza de esto. Prefiero así. Vamos a ver un poco. Ahí en el capítulo 3 de San Juan hay es un hermoso pasaje donde el Señor Jesús platica con un líder religioso de alto rango, un principal judío. Leemos desde el versículo 1 y hasta el versículo 6, por favor. Dice así la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Señor, como te he pedido en estos días, como te he rogado y he clamado a ti, trae iluminación de tu palabra por tu espíritu a estos espíritus, el mío y el de mis hermanos, el de mis hermanos y el mío. Trae revelación de tu espíritu. No necesitamos regaños, no necesitamos otra cosa sino el poder activo de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, nuestra mente, nuestra necesidad profunda, Señor, la cual se traduce, Dios, en la vida que llevamos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Cuando oímos decir a Jesús: lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pensamos en dos dimensiones. Una dimensión en un plano bajo, que es todo lo inherente al cuerpo, y otra dimensión en un plano más alto, que es todo lo referente a la vida espiritual. La gente común poco sabe de la vida espiritual, casi nada. La gente común vive en el terreno de la carne, es decir, de las cosas del cuerpo, de sus necesidades. La carne en este caso resulta ser, de lo que está hablando Jesús, resulta ser la naturaleza corporal física, es decir, el cuerpo, que incluye las necesidades naturales como comer, dormir,
respirar, así como las expresiones emocionales y deseos que de ésta emanan. Es decir, hablando en este terreno, el de la carne, todo esto está incluido. Por eso la gente común, me refiero a la gente común, la que no sabe de las cosas espirituales, solo vive en ese terreno, en ese plano. Por eso no entiende muchas cosas, por eso no entiende a Dios. ¿A qué se dedica la gente común? A trabajar, a hacer dinero necesario para el sustento. Eso es bueno, para alimentar a sus hijos, para tener una casa digna, para tener que vestir, para tener también alimentos, para tener los satisfactores, ¿verdad? Para lograr los satisfactores. A eso se dedica la gente. En ese plano la gente vive. Lo más espiritual que la gente común tiene es la recreación. Lo más cercano a lo espiritual, vamos a decirlo de una manera, el poder tomarse un tiempo de esparcimiento, de ir de vacaciones con su familia, de ir a un cine, algo que le distraiga. Digamos que podríamos pensar o decir que eso es como lo más acercado a lo espiritual, pero no es espiritual. La gente vive solamente en lo que puede ver, solamente en lo que puede sentir, en los sentidos del cuerpo, lo que puede oler, lo que puede oír y lo que puede percibir con la vista. La gente vive en ese plano. Todo lo que esté fuera del plano de los sentidos no lo cree, no le interesa. ¿Me estoy dando a entender? Todo lo que sea capaz de palpar, esa es su realidad. Lo demás no. Ese es el terreno de la carne del que habla Jesús. ¿Se entiende? Esa es la dimensión primera, la que está más abajo. Viven en lo terrenal solamente. Una persona que se ocupa nada más de eso, de los satisfactores de la vida y sacar adelante la familia, a lo mejor lo hace bien, a lo mejor lo hace muy bien, a lo mejor es muy próspera y tiene todos los recursos, pero vive en ese plano bajo únicamente. Las cosas espirituales ni las entiende ni le interesan. ¿Conoce a alguna persona así? Lo espiritual para ellos no existe. Por lo tanto, Dios es una mentira, Dios es una fantasía. Aunque sean creyentes o se profesen religión, para ellos Dios es una utopía, es una quimera, es una historia. Y no terminan de negarlo por no tener una mala conciencia. Pero en el fondo, Dios no existe, Dios no es. Es más, Dios no tiene cabida en sus actividades, en sus decisiones. Dios no tiene lugar en sus vidas. El terreno de la carne, solamente en ese terreno se mueve, en ese nivel, en el primer nivel. El hermano Miqueas Bustos, que es nuestro maestro, que fue nuestro maestro por muchos años, le llama a esto lo arrastrado de la naturaleza del hombre. Lo más, pero no en un término peyorativo, sino lo que más se acerca al suelo. La vida de la carne, la vida de los sentidos. No sé si me doy a entender.
Es un nivel en el que todos vivimos, todos. El mundo se mueve por eso. Y Jesús dice, lo que es carne, lo que es nacido de la carne es carne. Está hablando de esa dimensión de naturaleza humana. Dice, pero lo que es del Espíritu, está hablando de un segundo nivel que tiene una altura mucho mayor, en donde las cosas son distintas, donde hay una dinámica que se mueve y donde ese es el terreno, ese plano de naturaleza es el terreno donde a Dios se le encuentra. En esa dimensión alta es donde Dios se mueve, pero también es donde se mueven los espíritus demoníacos, también es donde se mueven los ángeles. Es a lo que me refería en la primera enseñanza, donde yo le decía, todo lo que en el terreno de lo espiritual se establezca, repercutirá sobre lo material terrenal. Hace una clara distinción Jesús entre los dos mundos, entre las dos dimensiones, entre las dos naturalezas, cuando está conversando con Nicodemo. Qué interesante que un hombre de religión, tan preparado como lo era Nicodemo, porque lo era un principal entre los judíos. Qué interesante que un hombre como él no podía distinguir el lenguaje que Jesús estaba usando cuando le decía, te es necesario nacer de nuevo. ¿No le llama la atención eso? Jesús se lo reprocha más adelante y le dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no puedes comprender lo que te estoy diciendo? No puedes distinguir entre el terreno de lo que es carne y el terreno de lo espiritual. ¿Cómo? Qué interesante diálogo, ¿no le parece? Cuando vemos las palabras de Jesús en este texto, que Nicodemo lo reconoce a Jesús por las cosas tan maravillosas que hace, pero Jesús le cambia el sentido a la plática, cambia el matiz de lo que comienza a platicar Nicodemo, y le dice, Nicodemo, de cierto te digo. Ya sabe usted que de cierto es algo firme, es una aseveración que lo que te estoy diciendo es una realidad irrefutable. Cuando usted lea estas palabras, cuando dice Jesús, de cierto te digo, esto es una verdad, una verdad irrefutable. Dice, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay varias cosas que rescatar aquí en este texto. ¿Por qué Jesús dice, por qué afirma que es imperioso y es necesario nacer de nuevo? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué es lo que está queriendo dar a entender Jesús a Nicodemo en este diálogo? Lo primero que hay que distinguir es que nacer de nuevo implica la existencia de estas dos naturalezas, la naturaleza baja y la naturaleza espiritual alta. Ahí tácitamente Jesús está diciendo que hay dos naturalezas. Una de ellas es la que ya se tiene, es la que usted y yo tenemos terrenalmente, en la que he explicado que nos movemos todos en el mundo. Y la otra es la nueva naturaleza a la que Jesús está invitando a transformarse. Tácitamente eso es lo que está diciendo. Es lo mismo decir, debes renacer. Jesús le está diciendo, te es necesario renacer. Segundo, al asegurar Jesús que es necesario, llama la atención que parece que es un asunto de urgencia. Te es necesario, con cierto matiz de urgencia, ¿sí?
Renacer te es necesario. Da a entender que no es conveniente permanecer en el estado natural actual. No te es conveniente vivir como vives, en el plano que vives, en la condición que vives. No te es conveniente. Lo que tú estás viviendo no es conveniente para tu vida. ¿Por qué? Porque te daña, porque produce sufrimiento en tu vida, porque además hace sufrir a los demás, porque no para en ti, no queda en ti solamente el que tú vivas en ese plano, en la carne, ¿se entiende? El plano de la carne, en el que tú vivas en el plano de la carne y de la inteligencia humana, no te conviene, no te beneficia, te perjudica, y no solo te perjudica a ti, sino que perjudica a tus generaciones. Por eso es necesario. Se lo dijo a un religioso, no se lo dijo a un inconverso, ni siquiera se lo dijo a un creyente común, se lo dijo a un hombre encumbrado en la religión y en el estudio de los textos sagrados. Qué interesante. Tener religión no nos garantiza conocer a Dios. Es más, le voy a decir algo fuerte. La religión a veces estorba para poder conocer a Dios. En muchos casos, porque es un pretexto. Es un engaño al alma propia. Es un autoengaño. Voy a la iglesia, me siento bien. ¿Pero qué? Yo asisto los domingos, soy cristiano. ¿Pero qué? Participo, canto, ofrendo, diezmo. ¿Pero qué? ¿Qué? Resulta que eso que es tan noble es con lo que me conformé. Y resulta entonces ser absolutamente nada, porque no hay vida de Dios en mí. Tengo religión, pero la religión también pierde al hombre. Pastor, usted está diciendo que esta religión también pierde al hombre. Puede perderlo. Esta y cualquier otra. Porque es un escudo. Es una falacia. Un autoengaño a mi propia conciencia para decir, estoy tranquilo porque fui a la iglesia. Porque serví. Pero vida de Dios no hay, Nicodemo. No conoces a Dios. Qué duro para un hombre que se formó desde los 3 años. Un fariseo se sentaba a los pies de los maestros desde los 3 años para llegar a ser algún día un niño que era formado y se aprendía toda la ley. Conocía las jotas y las tildes de la escritura. Era un erudito, estudioso, reflexivo, un hombre espiritual, se entiende, se supone que lo era, y ahora se sienta con el Dios que hizo la ley y la escritura, y entonces le dice, tú has vivido toda, ¿qué edad le gusta que tenía Nicodemo? ¿38 años? ¿40 años? ¿Alguien tiene idea? Yo no sé qué edad tenía, pero era un hombre adulto. Y entonces durante toda su vida tuvo religión. Y además jerárquía. Y viene Jesús y le dice, sí, ya oí que me estás adulando, pero yo te quiero decir algo más. Le desvía la plática. Tú no conoces a Dios. ¿Cómo le habrá caído a Nicodemo? Has tenido religión, muy buena por cierto, pero a Dios no lo conoces. Te es necesario
nacer de nuevo para poder conocerle. No te conviene quedarte en esa naturaleza, no te conviene. Por esa razón te es urgente y necesario nacer de nuevo. ¿Se entiende el mensaje que estoy dando? ¿Usted ya nació de nuevo? Reflexione, por favor. No es conveniente permanecer en el estado natural actual. No te es conveniente permanecer sin entender el mundo espiritual y quedarte en lo terrenal. Ya pasamos entonces y damos por entendido que el tener religión y venir a la iglesia los domingos, los martes, los jueves, los días que tú vengas, eso no te garantiza que has conocido a Dios. ¿Sí? No estoy diciendo que no lo haga, es la ruta, pero no es una garantía eso que tú estás en la dimensión de la espiritualidad en donde Dios quiere que tú vivas. Por eso es que cuando se permanece muchos años en esta condición, le voy a decir qué pasa cuando se permanece muchos años en esa condición de vida, de vida carnal, con religión. La religión termina asqueándote, termina hartándote, termina enfadándote, termina aburriéndote, te aburre. Esta religión, estos cultos, estos cantos ya no significan nada para ti. Estás hasta el gorro porque tienes 30 años, tienes 40 años, son los años que puedas haber tenido viniendo cada domingo y dices siempre lo mismo. Ya quiero vomitar, ya me cansé. Claro, por supuesto, porque has hecho religión. Y vayas donde vayas va a suceder lo mismo porque ya no hay expectativas. Fui a una iglesia en Coacalco de un pastor amigo mío que tiene una iglesia grandísima y es una bodega como esta, pero 4 veces más grande o 5 veces, no sé, y más fea. Aquí pintamos de amarillo canario, como de la América, ¿no? Y las sillas azules. El piso de donde se reúnen nunca lo han pintado, está bien feo. Y yo le pregunté al pastor en una de esas nuestras pláticas así de cuates, le digo, oye Carlos, ¿y no les ha dado por arreglar aquí? Y dice, no, ¿para qué? Digo, bueno, yo digo, ¿no? Y dice, no. La gente que encuentra a Dios se goza, esté como este lugar. No le resulta feo, no le resulta deplorable, no le resulta despintado. La gente que encuentra lo que ha de encontrar un cristiano en una iglesia, un cristiano que entiende el mundo espiritual, no le molesta. Eso no quita que yo siga pensando que hay que pintar, pero lo que me está diciendo es algo bien profundo. A ti no te importa. Tú vienes y te gozas, porque tu mente está en lo de Dios, en sus maravillas, en su adoración. La adoración es sumamente importante, sumamente importante. Te unes a la adoración de los santos porque están glorificando al Rey de todos los reyes, al único Dios verdadero. Es el sentido del que entiende las cosas de arriba. ¿Me estoy explicando? Pero acá dice
Al decir no es conveniente permanecer en el estado actual, la pregunta es ¿por qué? Estamos tratando de contestar. Y porque la naturaleza humana se corrompió en el Edén. ¿Por qué no debo permanecer viviendo en una naturaleza de un plano bajo, carnal? Carnal se entiende, estoy explicando qué es carnal. No es peyorativo, eres un carnal, así como a veces nos decían. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del que vive en la carne, en los 5 sentidos, y que para él no hay vida de espiritualidad. De eso estoy hablando. No es conveniente permanecer así porque esa condición es una condición corrompida. Dice la palabra que se corrompió en el huerto del Edén, y el apóstol Pablo lo dice de esta manera en el capítulo 5 de su carta a los romanos. Dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta naturaleza de la que estamos hablando, la de abajo, está corrompida. Se corrompió porque el pecado entró en el hombre. Y por cuanto el pecado entró en el hombre, la muerte también entró y lo mató. Quiere decir que en esa condición de vida, de carnalidad, hay muerte, entraña muerte. Quien vive así vive en muerte espiritual. De eso nos sacó Jesucristo, de eso nos sacó. De allá nos trajo, de un estado de muerte, de un estilo de vida de muerte. ¿Por qué muerte? ¿Qué significa? ¿Por qué dice que muerte? Por una razón etimológica, pero también muy descriptiva. Muerte, ¿qué significa? La palabra textual, ¿qué significa muerte? Separado. Una persona que está en muerte implica que está separada. ¿Separada de qué? De su origen. Está separada de Dios, que es su origen. El ser humano tiene su origen en Dios. Entonces, si el ser humano está separado de su origen, está muerto. Y todo lo que a usted se le pueda ocurrir puede pasar en la vida de ese separado o separada. Todo puede pasarle. Toda la maldad en su corazón, toda la rebeldía en su corazón, toda la necedad en su corazón. Todo puede suceder en su corazón. Y por lo tanto en sus relaciones interpersonales, conyugales, familiares, fraternales, con los amigos, con el jefe, con los empleados, donde se mueve, su relación está deteriorada por cuanto vive separado, es decir, vive en muerte. De ahí nos sacó Cristo, gloria a Dios. Él vino a hacer el remedio de eso para nosotros. Dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ser humano nace con naturaleza de pecado, o sea, una naturaleza caída. La naturaleza caída es un estado existencial al que le caracteriza no tener relación con Dios. No tiene relación con Dios. El hombre que nace en condición de pecado no tiene relación con Dios. La relación con Dios está quebrada, está distanciado, y por lo tanto la condición en la que nace no tiene que ver con Dios, ni tampoco lo obedece. No lo entiende. Y entonces comienza a vivir y a desarrollar así su vida sin Dios. Y bien rápido se empieza a notar que esa vida no tiene vida, válgase la redundancia. Bien rápido, por sus frutos, por sus acciones, bien rápido. Se nota rápidamente cuando una persona
no tiene a Dios. Es conflictiva. Tiene amargura, tiene depresión, trabaja, tiene grandes empresas, puede tener muchos bienes, pero su vida tiene grandes conflictos. No está en paz consigo misma en su interior. Donde quiera que va, arma líos, habla mal, maldice. Y no importa que sea muy próspera o no lo sea, su condición es esa. No tiene relación con Dios, naturaleza caída en la carne. Estoy tratando de ir explicando paso a paso cómo es una vida que no tiene relación con Dios, una naturaleza caída que está separada de Dios. Le voy a dar 4 puntos rápidamente. Voy a hacer una descripción cómo es una vida que no tiene relación con Dios. La primera característica es que tiene discrepancia entre los pensamientos suyos y los pensamientos de Dios. La manera en que Dios piensa no tiene que ver con la persona que está alejada de Él, viviendo en su naturaleza caída. No tiene nada que ver. Cuando mis pensamientos como creyente no empatan con lo que Dios dice, estoy viviendo en la naturaleza caída. Ahí hay algunos versículos, usted los puede ver. Por ejemplo, aquel dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Lo crees? Ese es pensamiento de Dios. Ese pensamiento viene de Dios. Es una aseveración en donde dice: limpia tu camino, joven, guardando mi palabra. Guarda mis mandamientos y tu camino se va a limpiar. ¿Usted cree eso? ¿Usted tiene empatado eso en su mente con la mente de Dios? Usted como cristiano sí lo cree, lo sabe y lo hace. Pero una persona que eso no significa más que una retórica, no tiene a Dios, que no lo cree. O sea, puede decir, pues a lo mejor sí, pero que no es una realidad en su vida. Creerlo es ajustarlo a tu propia vida. Eso es una mentira. Discrepo de lo que Dios dice. Discrepo de eso. Dios piensa así, pero yo pienso así. Él dice que así son las cosas, pero yo digo que así son. Y aunque Él diga aquí en su palabra, yo digo que son así. Es una discrepancia. El pensamiento de la persona alejada de Dios discrepa con el pensamiento de Dios. Es una característica. ¿Qué tan allegado, apegado o qué tan concordante es tu pensamiento en toda tu vida en relación a lo que Dios piensa? Le voy a decir lo que dice la Biblia. Dice en Isaías 55, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice este texto. Isaías está exhortando a un pueblo que vive en la naturaleza arrastrada, en la naturaleza de la carne. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios mismo a través del profeta y del Espíritu declara cómo está alejada tu manera de pensar. Tú que diriges tu vida inteligentemente y que tomas decisiones tan inteligentes, cómo está tan lejos tu forma de ver la vida, tu forma de pensar de la mía. Tus pensamientos son tan alejados de lo que yo pienso. ¿Será por eso que hay tanto fracaso? Discrepancia entre los pensamientos míos y los pensamientos de Dios. Una de las grandes evidencias de que una persona no es convertida es cuando cuestiona
lo que la Biblia dice. A veces no lo cuestiona abiertamente, pero lo cuestiona en el corazón. Y dice, sí, pero no, aunque lo diga. Contrasta con lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:16, contrasta de una manera notable. Pablo le dice a los espirituales de la iglesia, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. A la gente convertida, a la gente que está cerca de Dios, que no está alejada de Dios, le dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Sabe que usted y yo somos llamados a tener la mente de Cristo? Y cuando uno tiene la mente de Cristo, palabras como esa son una verdad irrefutable que se vive. Se vive. Si Dios dice que guardando su palabra mi camino se limpia, guardo su palabra para tener un camino limpio. Así de contundente, no hay duda. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y lo creo y lo vivo. ¿Y cómo se va limpiando el camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué restaurará sus sendas? ¿Cómo enderezará las cosas? ¿Cómo hará que las cosas funcionen correctamente? ¿Cómo entrará a tiempos de alegría, de prosperidad y de paz? ¿Cómo lo hará? Con guardar su palabra, efectivamente. No hay duda para mí, así es. Pero tengo concordancia con la mente de Dios. Aquí es maravilloso entender que dice, ustedes los que fueron redimidos y acercados tienen la mente de Cristo. Qué contraste tan interesante. Número dos, el que está alejado de Dios, aunque tenga iglesia y religión, el que está alejado de Dios tiene independencia de los intereses, de sus intereses con los intereses de Dios. Sus intereses personales son muy independientes de los intereses de Dios. Dios va por esta vertiente en sus intenciones, aún para su propia vida. Y Él dice, pues Dios que se vaya por allá y yo aquí mi negocio y mis asuntos. Lo que a mí me interesa. Tiene discrepancia, tiene independencia de a lo que Dios le interese. Fíjese, le voy a ilustrar lo que dice en el texto aquí, cuando Jesús le dice, ¿se acuerda usted que le dice a Jesús, Pedro le dice a Jesús, Señor, vas a morir, no te acontezca, pobre de ti, ten misericordia de ti, ten piedad de ti, no te acontezca. Porque Pedro estaba en lo terrenal aquí, en una mentalidad terrenal, no entendía el asunto espiritual que era altísimo, nada menos que la salvación de nosotros y de ellos. La salvación eterna de la humanidad estaba por consumarse y viene Pedro en su limitada mentalidad. Como vemos nosotros las cosas, nada más 2 metros vemos, no podemos ver más allá, estamos encerrados en un cuadrito de 2x2 y hasta ahí es donde alcanza, sí vemos más allá de nuestra nariz 2 metros, pero no podemos ver el panorama amplio, alto que Dios ve. Y entonces no podemos comprender el plan global de Dios, por lo tanto nosotros nos dedicamos a nuestras cositas, a nuestros intereses y no comprendemos nada más que eso. Ese es nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño océano que nos ahoga. Estamos independizados de la visión de Dios, estamos independizados del deseo de Dios y estamos independizados de los intereses de Dios. ¿Cuál es el interés más grande de Dios? A diferencia de mis intereses, yo lo que quiero aquí es que Dios me resuelva este problemita que tengo y me resuelva mi economía y yo pueda sanar de mi columna y mi riñón y aquí, con una gran amargura. Dios está preocupado por la humanidad. Dios está preocupado por lo que viene. Dios está viendo los grandes problemas que aquejan a la raza, a la especie.
¿Sabe cuál es el problema más grave de la humanidad en este momento y que nos está dando duro y mucha gente no lo sabe? ¿Cuál es el problema más grande? ¿Cuál se imagina usted? Dios está metido ahí. ¿Cuál es? Así, levante la mano. ¿Cuál se imagina? La basura. Es un gran problema, pero no es el más importante, el más grave, perdón. ¿Cuál? ¿Ah? No, la gente no busca a Dios, ya sabemos, pero eso ha sido siempre. Hoy por hoy, ¿cuál es el problema que nos puede alcanzar como cuando aquella película, cuando el destino nos alcance? ¿Se acuerdan? De los 60, 70, ¿no? Una película. ¿Cuál es el problema más grave que tenemos hoy, que tiene la humanidad? La explosión demográfica. La ONU y la OCDE están preocupadísimos por la explosión demográfica, es decir, el crecimiento poblacional que no se puede frenar de ninguna manera. Hay un grave problema de sobrepoblación y eso va a traer consecuencias a no muy largo plazo. ¿Usted lo sabía? Mucho de lo que nos acontece socialmente de manera negativa tiene que ver con eso. Claro que Dios ve lo individual y se preocupa por tus problemas, no estoy diciendo que no. Pero nosotros queremos nada más que Dios vea nuestros problemas y ese es nuestro universo. Ese es mi universo. Si Dios me restaura esto, si Dios me resuelve esto, el mundo que ruede, la gente que coma lo que quiera, la gente que viva como quiera, la gente que haga lo que quiera, yo, mi pequeño universo. Hay una disociación, una independencia entre los intereses de Dios y entre los intereses míos. ¿En qué está interesado Dios? Dios está interesado en que el inconverso, los de allá enfrente que se pusieron a vender aquí cositas, no le vaya a comprar, ¿verdad? Los santeros, los que andan ahí rondando, ellos, Dios está preocupado por ellos. Su corazón está en ellos, pero el suyo y el mío no. Está en nosotros. Ellos, pues, su rollo santerista o lo que hagan. El de la esquina, pues, su rollo. No estamos sincronizados con los intereses de Dios. ¿Verdad que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio? ¿Sí dijo o no dijo? Sí dijo. ¿Estará Él aquí? Por supuesto que está aquí, pero ¿cómo está? Tal vez está viendo por las ventanas hacia afuera. Él cumple, Él está aquí, pero su corazón está allá afuera, donde no está el nuestro, donde no concordamos. Él tiene dolor por la gente y usted tiene dolor por usted nomás, por sus carencias. Hay una independencia total de sus intereses con los míos y de los míos con Él. El hombre que está alejado de Dios es así. Cuando uno se acerca a Dios, le comienzan a interesar los intereses de Dios. Por eso le servimos. Lo que le interese a Dios me interesa a mí. Que no sea yo mismo. ¿Le interesa esto a Dios? Yo me meto en eso. ¿Le interesa que trabaje para Dios? ¿Le interesa que le sirva? Le sirvo porque le interesa a Él. Es decir, el acercarme con Él, el vivir cerca de Él, me abre la cuenta de que yo tengo que coparticipar en los intereses de Dios. ¿Cuál es el interés de Dios? Que toda esta humanidad y esta tierra sobrepoblada reciba el mensaje de salvación y le conozca, para que no se pierda eternamente, porque para eso mandó a su Hijo Jesucristo, y perdemos el foco. Número 3. Cuando Pedro le dice: no te acontezca, Jesús le dice: no entiendes, tus intereses y tu forma de pensar individualista no te permite ver que si yo no hago esto, la humanidad no se salva. Por eso le dice: aléjate de mí, Satanás, quítate de aquí. No era Pedro Satanás, era la idea. Pedro en ningún sentido era Satanás, ¿no? Era la idea que estaba manejando de ay, no nos pase nada. A ver, Señor, cuídate, no, ten piedad de ti, considérate a ti mismo.
no es la actitud, Pedro. Si tenemos que morir, morimos. Por lo que a Dios le importa que muramos. Si tengo que dar mi vida y desgastarla, la gasto. Por los intereses de mi Padre. Mis intereses pasan a un segundo plano. Eso es lo que no entendemos. Estoy tan clavado en mis intereses, en lo que me acontece, en lo que no me acontece, en lo que me pasa. Ahí estoy clavadísimo, angustiadísimo, muriéndome, hasta reumas, hasta cáncer, hasta todas esas enfermedades psicosomáticas llegan a mi cuerpo por la preocupación. Qué sanidad, qué sano es cuando uno se empieza a preocupar por la obra de Dios. Cómo Dios te bendice y te relaja. Hay un secreto ahí de sanidad. Quien vive Dios, quien vive cerca de Dios, de las cosas de Dios, tiene interés y se ocupa en ellas. Con razón el apóstol Pablo dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con razón Pablo dice eso. Pablo renunció a sus rollos personales, a sus broncas personales de todos los días. Pablo renuncia a eso. Dice, eso son como mosquitos en mi vida. No me interesan. Me interesa el Señor que se entregó por mí en la cruz, que murió por mí. Así que el resto de lo que me queda por vivir en esta carne, no lo viviré en la carne, sino lo viviré en la fe, en la espiritualidad, en las cosas de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y todo lo que viva lo viviré en la fe del Hijo de Dios. Qué tremendo. Número 3. La persona con naturaleza caída, no restaurada, alejada de Dios, por supuesto que tiene lejanía o separación espiritual entre ella, que es una persona creada, y su creador. Hay separación. La Biblia dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. En primera de Juan del 1, 5, 6 dice eso. El que vive separado de Dios, como dije hace un momento, está en muerte, porque la muerte es separación. Distancia entre Dios y yo. Tengo religión, pero hay una enorme distancia kilométrica entre Dios y yo. Número 4. También, esto es tremendo, cuando una persona está alejada de Dios, hay una afinidad alta y una gran simpatía por las cosas que Dios naturalmente rechaza. Es curioso que la gente, cuando se aleja de Dios, se comienza a interesar por las cosas que Dios naturalmente rechaza. Lo he visto. Gente que en un tiempo fue tan efervescente, se aleja, dice: no, yo sigo creyendo, pero no, sí creo, pero sí creo, pero así. Y al final comienza a meterse en esoterismo por alguna razón, brujería, metafísica. Termina así. Escuche lo que dice el texto bíblico. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pues habiéndole conocido, fíjate qué interesante, habiéndole conocido, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Romanos 1, del 18 al 32. Las cosas que Dios aborrece se terminan haciendo. También dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, fíjese, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El estilo de vida de la carne, del que Jesús le dice, te urge que salgas de ahí, le dice a Timoteo, porque es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque ocuparse de la carne es muerte, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Esto está en Romanos 8, 7, 8, anótelo por favor para que sepa que está en la Biblia. Los que viven en la carne, en este nivel, no pueden agradar a Dios. Por eso la urgencia. Te es necesario, te urge. Estos 4 puntos que he dado de las características de una vida alejado de Dios, esta condición de no relación con Dios, evidencia una vida que vive en la naturaleza caída, como ya lo dije. Por lo tanto, no hay herencia ni acceso al reino de Dios. Eso es brutal. Cuando se vive así no hay acceso al reino de Dios. Por eso la gente dice, ¿por qué en la iglesia dicen que nos va a prosperar Dios? ¿Por qué en la iglesia dicen que vamos a estar sanos? ¿Por qué en la iglesia son mentirosos? ¿Por qué dicen que la bendición de Dios y la prosperidad de Dios? Por una razón. La condición en la que se está viviendo no tiene acceso al reino de Dios, porque el que vive en una condición de cercanía con Dios accesa a Dios, accesa a sus bendiciones, accesa a la prosperidad, accesa a la bendición, a la sanidad, accesa a la restauración de las relaciones interpersonales, conyugales, con los hijos. El que vive bajo la condición de restauración en Dios, de cercanía con Dios, comienza a ver la gloria de Dios. A veces uno ve personas, o la gente ve personas que dice, hombre, ese cuate cómo es prosperado, cómo Dios lo bendice, cómo su familia, sus hijos. Pues pregúntate si esa persona que está ahí se ha acercado a Dios, porque ese es el punto, no es por sus méritos, si se acercó a Dios. Y todos estos 4 puntos, la independencia de pensamiento la resolvió, se convirtió para hacer un pensamiento con Dios. La independencia de intereses la quitó y puso los intereses de Dios en su propia vida. Estas acciones, cuando son al revés, estás tomando la llave que te da acceso al reino de Dios y a todas las promesas que hoy se predican tanto en las iglesias. Se quieren las promesas, se quiere la bendición, se quiere la prosperidad, se quiere la sanidad, pero no se quiere someterse a Dios. Pues ¿cómo? Si Dios no es Santa Claus. Si hasta Santa Claus te dice pórtate bien. No se quiere pagar el precio, hay un precio. Ellos dicen que no, pero sí lo hay, lo estoy leyendo. Estoy trayendo la Biblia a usted para que usted sepa que sí hay un precio, que no es nada más de gratis, de gracia, de gorra. No es así, no es así, no es así. No es así, hermano. Por esto digo, hermanos, que la carne no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar
incorrupción. Primera de Corintios 15:50 dice, la carne no puede heredar el reino de Dios. El que vive en el territorio de la carne, viviendo bajo sus propios juicios, aunque tenga religión, no puede heredar el reino de Dios. Lo dice el apóstol Pablo por el Espíritu en esta carta, en este pasaje. La naturaleza caída, a la manera de un árbol, naturalmente da como fruto todo lo anteriormente referido, lo que ya dije, a lo que el apóstol Pablo en Gálatas 15:16 llama los deseos de la carne, y declara en el 5:17 que existe una lucha, una pugna dentro de nosotros entre los deseos de la carne y la vida en el espíritu, donde generalmente vence la carne. Hay una lucha. Pablo dice en Gálatas 15:16, hay deseos carnales en todos nosotros que intentan prevalecer y hacernos volver a vivir en la vida arrastrada. Hay deseos en todos nosotros. Hay una lucha, hay una pugna interna. Lo reconoce la palabra, lo reconoce el apóstol Pablo, y lo reconoce también en el libro de Romanos. En la carta a los Romanos, en el 7:14 al 24, reconoce que esa pugna interna está en su naturaleza caída y se revela contra su mente, intentando llevarlo al pecado y consecuentemente a la muerte. Ahí también lo reconoce. Sí existe en nosotros, entre los que estamos queriendo acercarnos a Dios, existe esa pugna. Lo importante es entenderlo. Lo segundo es ganarlo. No importa, tengo una lucha, sé que me jala para hacer lo que yo quiero, pero yo no estoy para eso, yo estoy para vivir cerca de Dios, y entre más cerca de Dios, esa lucha se hace más fácil. Qué terrible declaración. Pablo en el 7:18 de Romanos dice, yo sé que en mi carne no mora el bien. Está hablando Pablo. No estoy diciendo que el que se ha acercado a Dios ya está inmaculado, inmarcesible. No. Luchamos, pero luchamos de la mano de Él, no alejados de Él. Imposible luchar alejados de Él. Si yo no puedo en una lucha, en una situación que está dentro de mi interior, ahí estoy peleándome contra mí mismo, contra mi propia concupiscencia, estoy peleando con eso. ¿En qué terreno debe estar parado? Cerquitita a un lado de Cristo. Es más, si se puede, estar arrodillado y agarrado de sus pies y decir, estoy luchando, Señor, pero aquí estoy luchando, y en tu nombre yo venzo, porque estás cerca de mí, porque tú haces esa misericordia conmigo. No estoy diciendo que somos perfectos, no estoy diciendo que nosotros no somos capaces de hacer el mal, somos capaces de hacerlo. Por eso necesitamos estar cerca de Él. Dependemos de Él como limosneros de Dios. Todos los días salimos a pedirle, Señor, yo sé que esto, las nuevas filosofías religiosas dicen, no, tú eres un gran hijo de Dios. Sí es cierto, pero sigo siendo un dependiente, porque si no estoy con Dios, me muero. El diablo me mata. Nomás estoy esperando que me separe un poquito, tantito más. Sepárate y verás, te voy a hacer pedazos, pero no le vas a dar gusto, no le vas a dar gusto. Dios está contigo y tú con Él, aleluya. Fíjese si será tan cierto esto. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Esto en reconocimiento de que estamos en una lucha contra los deseos de la carne. ¿Para qué nos inculpamos? Ay, carnal, ¿cómo piensas eso? ¿Cómo tienes esos deseos? Y te condenamos desde eso. Sería un absurdo. Estoy tratando de desenmascarar la naturaleza de esto. La naturaleza de esto es espiritual. La carnalidad se vence a través de buscar lo espiritual, de buscar a Dios, de que Dios se haga una realidad en tu vida. En un libro que estoy leyendo ahorita, el libro del pastor Raúl que escribió, dice qué
qué importante es diferenciar entre alguien que va a la iglesia y adora en el culto y que intenta, ¿verdad? Intenta amar a Dios, intenta con sus fuerzas amar a Dios. Quiero volver a prenderme fuego. A una persona que en la adoración descubre a Dios y no tiene que intentar nada. Por naturaleza le viene el fuego de Dios y el amor por Dios. ¡Wow! Hay una pugna. No te descuides. Hay una lucha. Deseo de todo mi corazón que venzas. Y para vencerlo, tú necesitas hacer lo siguiente. Eso creo yo. Pareciera que no hay remedio porque somos una naturaleza caída, pero el Espíritu dice lo siguiente a través del apóstol Pablo. Escucha esto que es maravilloso. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, los renacidos, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Buenas noticias. Cristo puso las condiciones para que nuestra vida, que vivíamos en la carne, pueda ser sometida y vivir por encima de ella. Antes no podíamos, imposible. Los que estamos en Cristo, sí podemos, porque Cristo puso las condiciones para hacerlo. Esa es la gran diferencia entre una persona del mundo y una persona que ha conocido a Cristo. Usted puede haber estado en una época, en este tiempo, a lo mejor volando bajo, pero eso no lo descalifica. Usted es de Cristo. Las condiciones para que usted remonte a donde debe estar en Dios están dadas. Esa es la diferencia entre usted y la persona que está allá afuera, que no tiene ni idea de esto. Nunca será esta una palabra condenatoria, todo lo contrario, es una exhortación a decir: levántate, tú eres de altos vuelos, tú eres de este nivel, tú eres del segundo piso, tú eres de la vida del Espíritu, tú eres un hijo de Dios digno. Levántate en el nombre de Jesús, no te quedes, levántate, 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 porque vales la sangre de Cristo, Él pagó por ti. Levántate, vívelo, enamórate de Dios, métete en Dios, sirve a Dios. Apégate a Dios. Él es la fuente de toda vida, de toda corrección. Cometiste errores, no importa, los cometiste ya en el pasado. Dios te dice: levántate, no vivas en el arrastre de aquella vida. Eres mi hijo y te amo. Tres cosas, con esto termino, para poder, tres acciones muy concretas para poder remontarse. Una de ellas, dejar los hábitos pecaminosos. Cosa fácil, ¿no? Tú dices: no, pues es que este es el problema, pastor. Es lo que no quiero. Aquí estoy bien sabroso. Te repito, Jesús ya puso las condiciones para que lo hagas. Si tú no quieres hacerlo, es diferente. Pero Él ya puso las condiciones, puedes hacerlo. Tienes el boleto. Dejar los hábitos pecaminosos, las malas amistades. Piensa en ellas, rápido, rápido, ya las ubicaste. Las malas amistades y las costumbres que gobernaron nuestra manera de vivir, tu manera de vivir sin Dios. ¿Qué costumbres tenías rutinarias que gobernaban tu vieja manera de vivir? Erradícalas con acciones distintas. Deja de hacer aquello, deja de hacerlo. Te lo recomiendo. Buscar las cosas que Dios quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. Pablo enseñó en Romanos 8:6 y dijo: el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Así de simple parece, ¿no? Número 2, adopta una vida de búsqueda.
Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es Mateo 26:41. Número 3, purifícate. Dice primera de Juan 3:3: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes la esperanza de Cristo? ¿Tienes la esperanza de Dios? ¿Estás esperando a Cristo? ¿O la pensión? ¿O la lotería? ¿O la camioneta blanca? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu máxima esperanza?